Digamos, desde que llegué a Madrid, que esto fue como el año 97 o así. Pero en el año 2008, pues con la brutalidad de la crisis, pues me quedé sin trabajo, ¿no? O sea, me quedé sin contenido, no porque te echasen de una empresa, sino porque lo que tú hacías se dejó de hacer, porque desapareció, es como que se evapora un mercado, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a escribir y a reflexionar sobre lo que nos había pasado, por qué estábamos así y por qué no estábamos de otra manera, ¿no? Y de ahí surge pues el primer libro que escribo, los primeros blogs que empiezo a escribir, con Libertad Digital, etc. Y como vamos haciendo una reflexión continua sobre lo que nos pasa, sobre la evolución del mercado inmobiliario, y que se va plasmando pues en un libro, luego en un segundo libro y luego pues en infinidad de artículos que he publicado en los últimos años en diferentes medios, sobre todo en Expansión, El Economista, El Mundo, etcétera, ¿no? Hace unos meses pues me he embarcado en política, como decía Irune, y estoy salí elegido dentro de los candidatos que nos presentamos para la Asamblea de Madrid por Vox, y pues estoy ahora completamente como un novato, ¿no? en la parte política, pues muy divertida la experiencia, estamos aprendiendo mucho. Y poniendo en marcha la legislatura, porque hemos tenido una negociación muy dura para elegir presidenta en este caso, y ahora estamos negociando las comisiones. Yo creo que a finales de este mes empezará realmente ya el Parlamento madrileño a funcionar de manera normalizada, ¿no? Y bueno, si queréis luego hacer preguntas sobre este asunto, también os puedo contestar, ¿no? Si os interesa. Vamos a ver, sobre el mercado inmobiliario, ¿no? Nosotros tenemos, como os comentaba al principio, esta caída tan brutal del mercado en el año 2008, que hace que la crisis, bueno, pues dure hasta aproximadamente lo que es caída de mercados y de parada de operaciones, caída de precios, hasta el año 2013, más o menos. Es decir, es una crisis bastante larga. Y en finales del 13, principios del 14, empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Y desde entonces hasta ahora se supone que estamos en un periodo alcista, con lo cual, si consideramos que el 14 ya es un año de subida, y de alguna manera lo es, pues estaríamos hablando de que ya tenemos un ciclo completamente cerrado inmobiliario, porque los ciclos normalmente suelen ser de 5 o 6 años, ¿no? Pero es verdad que el anterior boom fue mucho más largo. Y también es verdad que la crisis que hemos tenido reciente ha sido también más larga de una típica de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, es verdad que ahora empiezan a salir muchas voces diciendo que, primero, que si estamos de nuevo en una burbuja, lo cual es bastante discutible, y en segundo lugar, también pues hay mucha gente diciendo pues que estamos entrando en una crisis, ¿no? Lo cual yo creo que tampoco es verdad del todo, ¿no? Lo que sí es verdad es que este ciclo inmobiliario en España ha sido muy distinto al anterior y a lo que venían siendo los anteriores ciclos, ¿no? Sobre todo porque antes las oleadas positivas o negativas afectaban a todo el mercado español sin distinción. Sí era más potente siempre esas oleadas en ciudades pues, como Madrid, como Barcelona, etcétera, pero acababa llegando a todo el país con un poco de decalaje, pero llegaba, ¿no? Igualmente luego las crisis también, pero en esta ocasión no ha sido así. O sea, ha habido una serie de ciudades o de áreas del país donde el crecimiento del mercado inmobiliario ha sido potente, y ha habido otras zonas del país donde no ha llegado y se va a pasar el ciclo sin que llegue. O sea, va a llegar de manera muy, muy suave, que apenas se nota en precios, apenas se nota en número de operaciones. Bueno, pues la demanda no está tensionando, ¿no? Y entonces esto es una de las cosas que realmente pues genera, por ejemplo, esa pregunta que dice la gente de si estamos en crisis o estamos en burbuja. Claro, hay mercados muy concretos en la ciudad de Madrid o en algunas zonas de costa donde la gente puede tener sensaciones de burbuja. Y dices, bueno, ¿esto es una burbuja? No, pues no lo sé. Yo creo que no lo es en la medida en que lo que hay es una demanda concentrada en un punto concreto que quiere comprar, y al final, si hay mucha demanda y una oferta limitada, pues se regula con precio, y esto es así siempre y siempre será. O sea, lo que tenemos que ver es si esa demanda es que está siendo espoleada de alguna manera, artificialmente, y mi impresión es que no. Es decir, donde se están produciendo fenómenos, digamos, con precios que sobrepasarían
la capacidad de pago de una empresa, o sea, de una familia destinando un porcentaje razonable de sus ingresos al pago de una cuota hipotecaria razonable, es en sitios donde el que compra no responde a ese perfil, no es ni clase media alta, ni clase media baja, ni clases medias normales, es generalmente... Estamos hablando de bueno, pues un fenómeno que se ha producido mucho en Madrid y en Barcelona estos últimos años, es que estas dos ciudades han entrado, digamos, en la liga de las grandes ciudades donde invierten los grandes inversores a nivel mundial y las grandes fortunas, ¿no? Y entonces, de repente, Madrid y Barcelona, que no estaban en ese ámbito de, pues, de Miami, no sé, de Milán, de París, de Londres, pues han entrado, ¿no? No toda la ciudad al completo, pero sí determinados barrios, ¿no? Y entonces, pues en la zona más céntrica de estas ciudades han tenido una explosión en ventas y en precios muy singular. Y que además, como esa demanda no es muy grande, pero sí muy potente, pues se acaba terminando, ¿no? Y vemos como también en los últimos 15-20 meses esa demanda ha ido poco a poco cayendo. Entonces, bueno, pues ha habido un momento de gran explosión en estas áreas, que ya también pues se va moderando, no los precios, que se mantienen en un nivel bastante alto, pero ya no hay una demanda tan exuberante como la que había en el año 2016 o 2017. Mientras tanto, estamos viendo cómo en muchas zonas del país pues esa demanda está dejando de existir, ¿no? Esto pasa porque, primero, la economía no está tan boyante como nos puede parecer desde fuera, fuera de estas grandes áreas metropolitanas del país. La población está muy envejecida y, por tanto, pues es difícil, o sea, si no hay... Y además, bueno, pues empleos precarios, ¿no? Empleos precarios, poca capacidad de generación económica, bueno, pues los precios no suben, no se crean promociones. Bueno, sí, siempre habrá nichos, ¿no? Tú dices, bueno, llego a lo mejor a una ciudad como, no sé, como Vigo, como La Coruña o como Oviedo, pues seguramente en el centro de esas ciudades vas a tener promociones que más o menos van a funcionar bien, para un cierto nicho de mercado más de media alta. Pero te sales un poco de ese centro de las ciudades y en zonas de estas del centro del país y del noroeste, donde la demografía y donde la economía no van muy bien, pues al final el mercado inmobiliario no acaba de funcionar, ¿no? Y esto es algo que se está viendo pues cada vez más, ¿no? Y fijaos, hace unos días salía una de las ciudades más dinámicas del mercado en este momento, es Sevilla, ¿no? Sevilla está funcionando bien, es una ciudad con mucha población y con una economía bastante, bueno, pues que se mueve, ¿no? Y es capital de autonomía y eso le da, pues bueno. Y la portada de un periódico hace unos días era que en Sevilla esta vez, bueno, pues iba a haber 20.000 niños menos en la provincia de Sevilla y sobraban plazas en los colegios por primera vez en décadas, ¿no? Claro, es decir, incluso en ciudades que son de las que atraen población, como puede ser pues Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Bilbao, también hay problemas de demografía, es decir, los españoles dejan de tener hijos y entonces esto se está notando también en todo, ¿no? Y a lo mejor no está, o sea, en esas ciudades tan importantes no se nota en el mercado inmobiliario hoy, pero se acabará notando dentro de unos años, porque todo llega, ¿no? Es decir, al final empiezas no teniendo hijos, y eso se nota hoy en las guarderías de hoy, pero dentro de 6 años se notará en la venta de productos para niños y dentro de 20 años en la venta de pisos, ¿no? O sea, todo va teniendo su recorrido. Otro de los fenómenos que también ha tenido mucha importancia estos años, y yo creo que también merece mucho la atención darle una vuelta, es, bueno, dicen, oye, en estas ciudades donde ha habido una gran demanda y los precios han subido mucho, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hemos sido capaces de regularizarlo un poco? ¿Cómo no hemos conseguido pues, crear más oferta o no sé? Bueno, pues bueno, hay varios motivos, pero digamos dos más importantes que se están todos los días hablando sobre ellos, por los que en Madrid o en Barcelona sube más el precio que en otros sitios, ¿no? A partir de esa gran concentración de demanda. Bueno, pues una de las razones es que los ayuntamientos que hemos tenido en los últimos 4 años en estas dos ciudades no han sido pro mercado inmobiliario, pro propiedad privada, ¿no? Han puesto todas las pegas que han intentado y que han podido hacer, y entonces la concesión de licencias para construir nuevas viviendas
ha estado entorpecida constantemente, o sea, no la han prohibido, pero le han puesto muchas pegas y lo que normalmente tardabas 6 meses, 8 meses, 10 meses, se te han ido a 20 meses, ¿vale?, de media. No han fabricado nuevo suelo, o sea, no han propiciado los instrumentos urbanísticos que generan que que salga nuevo suelo, con lo cual también pues esa materia prima que necesitas para luego seguir dando más servicio de vivienda, pues la están cortando. Y también hay un asunto del que se ha hablado muchísimo estos años, que es el tema de la vivienda turística, ¿no?, que yo creo que es un tema pues que ha sido a nivel mundial, pero bueno, pues aquí tenemos nuestra especificidad, ¿no?, en este sentido. La vivienda turística, si nos circunscribiésemos solamente al distrito centro de Madrid, que es un distrito que tendrá unas, 50.000 viviendas, por decir un ejemplo, pues a lo mejor sí que afecta, ¿no?, porque de esas 50.000 a lo mejor hay 20.000 que se están dedicando al turístico, ¿no? Pero si te sales de ese distrito centro, el resto de la ciudad pues tiene a lo mejor el 0,1% de viviendas destinadas a turístico. Entonces, es muy difícil pensar o interpretar que la vivienda turística que la llegada masiva de personas a usar la vivienda como sustitutiva del hotel o además de, pues es lo que ha generado que los precios de toda la vivienda de Madrid suban, ¿no? Bueno, pues es bastante ridículo pensar esto, pero realmente lo están haciendo, ¿no? Y están intentando vender este mensaje en los medios de comunicación. Bien es cierto que la vivienda turística está mal regulada, ¿no? Quiero decir, pongamos un ejemplo que yo creo que se puede parecer un poco, ¿no? Todos hemos visto ahora cómo ha llegado en el tema de los coches, también por las mismas razones, ¿no? Pues eso, tenemos redes sociales, tenemos internet todos en el móvil, etcétera, y eso nos permite, hacer lo que antes no se podía, ¿no? Ahora no necesitas tener la ciudad llena de taxis, pasando constantemente por la ciudad, gastando gasolina y tiempo, para que cuando tengas tú ganas de levantar la mano, pues se pare uno, ¿no? Ahora tienes instrumentos que te permiten ser más eficiente. Pues y esto con la vivienda ha pasado lo mismo, ¿no? Pero igual que en el mundo del taxi, del Uber, Cabify, al final se acaba regulando y no cualquier coche puede ejercer de Uber y Cabify, sino que se extienden una serie de licencias para una serie de personas. En el tema de la vivienda va a acabar pasando lo mismo. Ahora mismo hay bastante... no diría libertad, pero sí como, un poco salvaje oeste, ¿no? Es decir, cualquiera puede hacer un poco lo que quiera. Y al mismo tiempo nos encontramos con muchas entidades y organismos regulando, pero quizás el que no está regulando es el que debería regular, que es la Administración Central del Estado, sino que se ha dejado en manos de las autonomías para que cada una haga lo que quiera, en la modificación que se hizo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, ¿no?, dejando que cada autonomía haga lo que quiera. Y al mismo tiempo también los ayuntamientos tienen ciertas competencias que pueden aportar en este asunto. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que tenemos 17 regulaciones distintas y además, metiendo sus narices los ayuntamientos. Y al final, para inversores, para operadores, para usuarios, pues es un caos, ¿no? Y esto, antes o después se va a estar regulando y, seguramente... En la parte que me toca ahora, dentro de lo que es la parte de política, estoy convencido de que durante esta legislatura se hará algo en Madrid al respecto, seguro, ¿no? Para, poner un poco algunas limitaciones en qué tipo de viviendas pueden ser o no alquilables, ¿no? Pero por otro lado también es curioso porque el mercado del alquiler normal, el de toda la vida, el tradicional, el de larga duración, también ha subido muchísimo los precios en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces, hace poco, hay por ahí algunos estudios, vi uno de una empresa privada que tendrá sus intereses seguramente, pero en todo caso los conozco bastante a los dueños de la empresa y me fío bastante de lo que han hecho. Lo cierto es que al final no hay tanta diferencia como si eres inversor y eres propietario de nuestros pisos, en ponerlo en alquiler a largo plazo o en ponerlo en alquiler turístico, ¿no? Al final, entre los gastos que incurres en uno y en otro, los impuestos que tienes en uno y en otro, o tienes una ocupación muy elevada, o al final te sale lo comido por lo servido, ¿no? Y en ese sentido, tampoco hay tanto incentivo en colocar una vivienda en el mundo del turístico, ¿no?
Y esto nos lleva a una segunda cuestión que creo que es muy interesante. Luego os pasaré, o sea, he preferido hablar que no pasaros ahí diapositivas, luego os voy a pasar rápido para ver alguna cosita en concreto, ¿no? Pero prefiero contaros un poco todo esto para que, en fin, porque si no luego estamos viendo diapositivas y no hacemos caso, ¿no? El tema del precio del alquiler se ha suscitado pues un problema, sobre todo en las grandes capitales, porque está pues muy por encima de lo que a la gente le gustaría. Yo no digo si está, o sea, yo no sé si es caro o es barato, yo creo que está alto para lo que solía ser hace unos pocos años, pero tampoco está tan alto como se piensa, ¿no? Entonces sí está alto, y sobre todo la gente joven tiene la idea de que, o sea, está dispuesta a reconocer que si quiere comprar una casa, le va a tocar comprar en un sitio muy periférico, porque su presupuesto no le va a llegar para comprar dentro de la M30, ni siquiera dentro de la M40, pero sin embargo piensa que su presupuesto para alquilar sí le permite vivir dentro de la M30, ¿no? Yo creo que eso es una forma de pensar que no sé muy bien en qué está basada, pero no tiene ningún sentido. Es decir, tú al final tienes un presupuesto y podrás pagar donde puedas. Y si tienes que estar fuera de la ciudad, igual que si comprases, pues es así. Lo único, o sea, la diferencia es que cuando compras una casa sueles comprarla ya pues en plan planteamiento familiar y compras 3 dormitorios, etcétera, etcétera. Y a lo mejor quieres una casa más grande, tal. Sí es verdad que si quieres vivir en el centro te conformas con un apartamento pequeño o compartes o lo que sea. Y ahí sí puede haber un ahorro, pero no porque sea más barato alquilar que comprar, o históricamente pueda parecer que lo sea, ¿no? Pero vamos, siguiendo un poco la cuestión, ¿por qué ha subido tanto? En parte, ¿no? Hay muchas razones, pero una de las que para mí más importante es, más allá de la vivienda turística y otros fenómenos parecidos, es que al final hay una capa de población no menor dentro de la gente joven gente que en otros momentos de la historia de España, en el ciclo de los años 90, en el ciclo de los 80, en el ciclo de los 2000, hubiera sido comprador de vivienda, pero que ahora no puede. Y no puede porque no tiene capacidad de generar ahorro. Es decir, son familias, parejas solventes, que tienen un grado de solvencia elevado, pero que no pueden hacer ahorro para dar la entrada de la compra de una vivienda. Al final las financiaciones suelen ser alrededor del 80%. Entonces ese 20% que hay que tener tuyo, ahorrado previo, no lo tienen. Y no solamente no lo tienen, sino que como se han independizado y están viviendo fuera de la casa de sus padres, porque ya son gente pues, que trabaja y que tiene buenos trabajos y que tal, pues al final van al alquiler y están pagando alquileres muy altos, muy elevados, y son ellos mismos los que están haciendo que ese precio además suba, porque son gente que tiene una capacidad de pago bastante alta. Y claro, la pelea de demanda entre ellos está llevando a que los precios del alquiler suban. De tal forma que yo creo que un poco el reto de la administración ahora mismo en España consistiría en precisamente intentar que es un porcentaje relativamente pequeño de arrendatarios saliesen del mercado del alquiler y entrasen en la compraventa, liberando no solamente el espacio que están ocupando, que a lo mejor no es tanto, pero sí la presión sobre precios, que igual sí que es más. Y además se está dando de nuevo la famosa el famoso que decimos siempre en España de que es mejor comprar que alquilar, que la vivienda nunca baja, etcétera. Claro, ahora mismo tú comparas la cuota hipotecaria de una casa y lo que puedes pagar por alquiler de esa misma casa en el mismo sitio, misma ubicación, y el alquiler sale muchísimo más caro, ¿no? Entonces todo esto está llevando al final a volver a caer a lo mejor en errores del pasado, ¿no? Por otro lado, fijaos una cosa, en este momento, desde siempre, pero ahora con más, desde que nos hicimos todos fan del tipo variable y los tipos de interés bajaron de los 2 dígitos a 1 dígito y a menos, y ya prácticamente a 0, pero en la burbuja nunca los tipos estuvieron tan bajos como están ahora, ¿no? En la burbuja el Euribor estaba en el 2 y pico normalmente, ¿no? Y estando en el 2 y pico, los precios de la vivienda eran mucho más altos de lo que son ahora, ¿no? Y sin embargo ahora estamos con tipos más bajos, con lo cual debería potenciar que los
precios de las viviendas subiesen más que en aquella época y sin embargo no lo están haciendo. Y si no lo están haciendo es porque, porque se ha regulado el mercado de tal manera en la parte hipotecaria para evitar que la banca se pase de listo y dé créditos pues por encima de 30 años. Ha fomentado totalmente la hipoteca a tipo fijo, que no son fijas la mayoría, pero son un tipo mixto, con lo cual pues bueno, ya también es bastante bueno. Y eso ha controlado bastante los precios, ¿no? Al final, dices, con unos tipos variables bajísimos, o sea, estando en el, pues eso, en negativo, y que al final, bueno, es que en la otra época hubiera sido, pues a lo mejor un aumento de, de un 20% más de los precios de los que tuvimos de máximos, ¿no? Que ni de lejos hemos alcanzado ahora. Y de hecho ahora, bueno, siempre estamos hablando en términos nominales, en términos reales, aunque no ha habido mucha inflación, pero algo ha habido. Y estamos, pues bueno, yo creo que todavía muy por debajo de máximos de aquellos años, ¿no? Una cuestión también interesante comentar para personas como vosotros que tenéis interés por el mundo de la inversión es que frente a lo que ocurría en el anterior ciclo y en otros momentos de España, en la historia de España, es que no teníamos un vehículo específico para invertir en el sector inmobiliario, ¿no? Podías constituir una sociedad anónima o una sociedad limitada e invertir como cualquier otra. Sí que había la figura del patrimonial, que es a partir de 8 viviendas, pues me parece que son 8 viviendas y no me acuerdo cuál es la cifra, pues tienes una serie de exenciones fiscales, pero bueno, eso era para viviendas. O sea, si tú quieres invertir en oficinas, en centros comerciales o en naves industriales, pues no existía una figura específica, ¿no? Entonces se ha traspuesto, se hizo una reforma en 2013, sobre una ley que se había hecho antes, pero que estaba mal hecha, o sea, que intentaba transponer lo que es la figura de los Real Estate Investment Trusts a España, y ya se hizo bastante bien, y ahora, pues bueno, yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos de este ciclo, ¿no? Y ha facilitado mucho la inversión y la transmisión de operaciones, bueno, pues de todo lo que ha habido que hacer. O sea, había que limpiar el balance de muchísimas entidades, de empresas privadas que estaban todas bastante mal, y bueno, pues se han facilitado medios para que venga el capital extranjero y pueda invertir y bueno, y poner en valor todos estos productos, ¿no? Hay, no sé, media docena de socimis, ¿no? Que están funcionando pues muy bien, y luego hay infinidad de socimis pequeñitas, habrá una 50 o por ahí. Vamos, pequeñitas, a veces no tan pequeñas, pero que son más, digamos, de patrimonio en manos de menos personas y que no tienen vocación de estar, bueno, cotizando en el mercado continuo, ¿no? Pero eso sí que es verdad que ha movilizado muchísimo, y bueno, hoy mismo en Expansión había en la portada de Expansión y salía pues una posible operación de que un fondo de inversión sudafricano pues está mirando para comprar una de estas, yo creo que es la cuarta o la quinta sociedad más grande que tenemos, que es la de LAR, ¿no? Y están mirando para comprarla. Entonces, bueno, pues hemos creado vehículos que permiten a los inversores entrar y salir con facilidad y hacer operaciones, y luego sobre todo que han comprado edificios y activos que estaban muertos de la risa desde la crisis, que no se había hecho nada sobre ellos, que no se había hecho mantenimiento, que no se había hecho un buen trabajo de gestión, y que lo están haciendo, ¿no? Y están generando valor y aportando calidad al producto en España, ¿no? Y además, bueno, están también haciendo mucha innovación, se están adelantando, no sé, ahora se ha puesto muy de moda todo esto del coworking y todas estas cosas. Pues bueno, pues estas socimis todas han creado una delegación específica para buscar pues bueno, activos, edificios en Madrid, en Barcelona, etcétera, que puedan encajar para este tipo de demanda. También se han especializado y han empezado a hacer pues unos más para logística, otros más para hotelero, otros más, bueno, pues yo creo que están haciendo una labor muy buena de actualización del producto en España. Y bueno, y por lo demás, sí creo que el ciclo se está agotando, pero no, creo que por las cautelas que ha habido tanto en el mercado hipotecario como la propia gente, que no acaba de tampoco, ahora veréis algún gráfico que se ve más claridad, ¿no? Pero no ha habido esa exuberancia, esa burbuja, esa compra masiva de activos que hacíamos todos los particulares en los años aquellos de 2004, 2005, 2006, pues comprabas casas para revender
o sea, sobre plano, ¿no? Tú comprabas sobre plano, dabas una señal de 1.000.000 de pesetas, de 6.000 euros, y decías, antes de que la entregues, la voy a revender, y me van a dar, incluso, ¿sabes?, en B, me van a dar 10.000, 15.000, 20.000 euros, y te quedas tú y para ti la casa, y tú la, ¿sabes? Tú haces el contrato privado y tú te la quedas, ¿no? Esto era, bueno, el pan nuestro de cada día, o sea, hubo gente que se dedicaba solamente a eso. Recuerdo, o sea, esas operaciones famosas de Seseña, de todos estos sitios que todos conocéis, que se terminaron, realmente eran casas que estaban vendidas, o sea, otra cosa es que supieras que el que te la estaba comprando era un especulador, que no tenía intención de llegar hasta el final, pero lo cierto es que de cara al banco, de cara a todo, pues sobre el papel estaba todo vendido y tal. De hecho, pues bueno, era el típico caso de gente de estas urbanizaciones que luego se quedaron ahí a medias o fantasmas del todo, pues que se habían quedado con 3 o 4 pisos señalizados y bueno, pues casi todo el mundo prefería perder la señal que seguir para adelante, ¿no? Porque claro, las pérdidas podían ser mucho mayores, ¿no? Cuanto antes corte las pérdidas, mejor. ¿Vale? Bueno, un apunte de fiscalidad. O sea, estos años de la crisis, o sea, de la poscrisis, ¿no?, nos han sacudido, pero bastante, ¿no? O sea, nos han subido el IVA de compra de obra nueva, nos han eliminado los coeficientes. Había un coeficiente de corrección monetaria que sirve para que, si tú compras hoy una casa por 200.000 euros y la vendes dentro de 10 años por 250.000 en nominal, pues imaginaos que ha habido una inflación fuerte y esos 50.000 que estás vendiendo de más es la inflación. O sea, que si le quitas la inflación estarías hablando de 200. Bueno, pues eso antes había un mecanismo para corregirlo. Ese mecanismo lo han quitado, de tal manera que hoy día, y si inviertes en ladrillo en España, en su momento cuando vendas y liquides impuestos, tendrás que pagar un impuesto sobre la venta por la inflación. O sea, que esto es muy fuerte, ¿no? O sea, estás pagando 2 veces por lo mismo, ¿no? Como decía, el IVA nos lo subieron del 7 al 10, la plusvalía municipal, que bueno, que es un escándalo, que se ha estado cobrando a pérdida durante todos estos años y bueno, recurriendo la gente a los tribunales, y en algún caso te daban la razón, pero en otros no. Se promovieron catastrazos en diferentes momentos de la legislatura, que al final te acaba elevando el impuesto de bienes inmuebles indirectamente. Es decir, ha habido verdadero, o sea, ha sido un escándalo en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que quizás lo peor de todo lo que ha quedado de esta crisis, al final, y de cómo es el mercado, y que lo ha heredado el mercado actual, es la gran campaña de propaganda que ha hecho la izquierda para intentar socavar el derecho de propiedad en España estos últimos 8 o 10 años, ¿no? Aprovechando la crisis y que había muchas familias que lo estaban pasando mal y que había pues, procesos múltiples de desahucio, han arremetido contra el sistema, diciendo que el culpable es el sistema y que por tanto, como en la Constitución en algún sitio dice que todos tenemos derecho a una vivienda, lo que no dice es que nadie tengamos derecho a pagarle a los demás una vivienda, eso no lo dice, ¿no? Pero dicen ellos que tienen un derecho a la vivienda, lo cual no es verdad, tal y como ellos lo interpretan. Pues han intentado y han conseguido en cierta parte crear en la población española la sensación de que eso es así, de que tenemos todos con todos una cierta obligación de proveer de vivienda a los demás. Y eso no es verdad del todo. Fijaos, como último apunte, en todos los países del mundo, y España en esto es una excepción, pero en la mayoría de los países del mundo, los estados crean un parque de vivienda social, ¿no? Un parque de vivienda que suele ser alrededor de entre un 5 y un 15% de todo el parque total de viviendas, que está pensado para familias pues que, bueno, no es que no lleguen, no es que vayan justas, es que no pueden pagarse una casa en condiciones normales, ¿no? Y eso más o menos es un parque que suele haber pues, en casi todos los sitios, ¿no? En Europa occidental, por lo menos, en todos los sitios. Y aquí no ha habido nunca ese parque, porque aquí lo que se ha hecho de vivienda social siempre ha sido como regalado, o sea, se ha hecho en venta, y además se ha hecho en venta con un formato que es como si te toca la lotería. O sea, tú imagínate en un sitio donde las viviendas valen 300.000 euros, que tienes la suerte de que la Comunidad de Madrid o la Generalitat o el que sea, te da una casa por un precio por debajo del mercado, pues de 100.000 euros.
y al cabo de X años, de una veintena de años o así, lo puedes desclasificar y tu casa tiene valor de mercado. O sea, puedes venderlo en el mercado como al precio que estén vendiéndose las casas iguales que la tuya en esa zona. Te están haciendo un regalo bestial. O sea, te están regalando un billete de lotería. Porque de repente tú tenías una casa que valía 100, o sea, que te la venden en 100 y que su valor de mercado son 300. Y te están dando esa diferencia. No ahora, te lo han indiferido, pero te lo están dando, ¿no? En lugar de haber hecho una cartera de vivienda en alquiler, como yo creo que sería lo razonable, porque además el ser pobre o el no llegar a un nivel de no sé qué no es una cosa estática. O sea, la gente no nace pobre y se muere pobre. La gente en las sociedades en las que vivimos pues tiene posibilidades y estudia y trabaja y se invierte y se arriesga y a veces gana y a veces pierde y hay escalera social y la gente sube y baja, ¿no? Entonces, si tú regalas un activo, pues no estás haciendo una buena labor. Lo que tienes que hacer es, oye, yo estoy mal, pasando un mal trago, estoy en crisis, la gente de los desahucios, pues que tengan un sitio al que puedan bueno, pues tener una solución mientras estén en una situación complicada. Pero claro, eso no lo hemos hecho. Entonces, como no lo hemos hecho, no existe esa cartera. La cartera en España de vivienda social es como el 1%, o el 0, es poquísimo. Y entonces, como no la tenemos, lo que pretenden los políticos es que seamos los particulares o las empresas privadas las que demos un servicio social que no nos corresponde. Es decir, ¿qué están haciendo? Modifican la ley de arrendamientos urbanos para poner toda la fuerza en el lado del arrendatario y tú como propietario de vivienda y arrendador, pues lo que te están bueno, poniendo en desigualdad en la posibilidad de negociación y entonces lo único que puedes hacer es, pues dices, oye, pues mira, no alquilo y ya está. Porque claro, no me interesa tener mi casa en manos de una persona que va a decidir él cuándo se va a ir de mi casa y casi lo que me va a pagar, ¿no? Que es un poco hacia lo que estamos yendo. Y entonces, claro, eso también va al final en contra del mercado del alquiler, porque yo creo que si hay una labor social que hacer para las personas desfavorecidas, le corresponde al Estado. Nunca a las personas particulares, a lo que lo quieren hacer porque les apetece hacerlo, por su propia voluntad. O en todo caso, lo que sí se puede establecer, dices, oye, mira, yo no tengo un parque social porque no lo tengo que construirlo, voy a tardar en hacerlo 10 años. Entonces lo que voy a hacer es acuerdos con particulares o con empresas para que, a cambio de que se hagan cargo de situaciones de personas con problemas, pues les voy a hacer una exención fiscal o les voy a dar un trato de no sé qué. Bueno, se puede hablar, pero lo que no puedes es imponer una ley en la que cargas sobre las espaldas del ahorrador medio los problemas sociales, que es lo que se está haciendo con la ley de arrendamientos urbanos en España, ¿no? En este momento. Y bueno, pues eso sería un poco... vamos a ver alguna cosita de estas. Con el teclado, vale. Vale, el teclado, pero... ¿dónde tienes? Vale. Vale, así, ¿no? Con estos debería funcionar. Con estos, vale. Vale, perfecto. Vale. Lo voy a poner aquí mejor. Si no, no lo veo. Bueno, esto simplemente, bueno, pues un poco de... Ah, sí. No, pero no hace falta que estés acá. O sea, que... No, es que si no, no veo las... Ah, vale, claro. 5 minutos más y luego preguntas. Sí, venga, va. Bueno, voy a ir un poquito rápido. Estas cosas, como las sabéis, simplemente eran cosas de economía macro que, bueno, pues no quiero darle más, pero voy a ir a alguna cosa que tenga más sentido. A ver, una cosilla. Bueno, fijaros en la de la derecha, en la línea roja, es los salarios reales en España, ¿no? Fijaros que apenas han subido, ¿no? Tampoco pueden subir mucho los precios de las cosas, como realmente ha pasado, porque no da de sí, ¿no? O sea, al final el efecto rebote de la crisis, pero luego ya se estabilizan los precios, ¿no? Que es lo que está pasando ya. Fijaros, esto es compraventa total de viviendas en España. Fijaos de dónde veníamos, en el año 2007, la cifra más alta, ¿no? Hay 80, 90 mil
Y luego como nos vamos bajando, sobre todo en las viviendas de obra nueva, que es la línea azul, que se desploman completamente, ¿no? O sea, es un auténtico desastre. Y cuando se empieza a recuperar en el año 2014 la vivienda usada, pues es sobre todo pues estos inversores que ven la oportunidad después de una caída enorme de todos los valores, pues vienen, ¿no? Y entran. Claro, la vivienda nueva siempre va con el decalaje y además con la presión que os decía de que los ayuntamientos no han facilitado para nada la evolución de nuevas promociones, ¿no? A ver, aquí mira, este está muy interesante porque la línea azul-negra, esta que va bajando, estas son los visados de obra nueva, es decir, las peticiones que hacen los promotores de vivienda en los colegios de arquitectos registrando nuevas promociones. Veníamos de 865.000 en 2006, que es una auténtica barbaridad, a un suelo en el año 2013 de 34.000, ¿vale? Ahora estamos en el entorno de 100.000, para que os hagáis una idea de las dimensiones de lo que estamos, ¿no? Esto es compra de vivienda por extranjeros. A mí siempre me gusta mirarlo porque se suelen adelantar a lo que vamos haciendo aquí, ¿no? Y suelen ser, antes ellos dejaron de comprar y antes empezaron a comprar también, ¿no? Si os fijáis en el año 2009-2010 hay una remontada fuerte ya de compra de extranjeros, mientras que aquí está el 2013 nadie compraba una vivienda. Y ahora ya se nota en los últimos momentos de la curva como ya la cosa está empezando en fin, a flaquear, ¿no? No mucho, pero empieza. Bueno, esto más de lo mismo. ¿Dónde compran los extranjeros sobre todo? Bueno, pues tanto residentes como no residentes al final se concentran en Málaga, en Alicante, Almería, Murcia, Gerona y las islas. El precio de la vivienda, comparando España en línea roja y Alemania en línea azul. Fijaos dónde estamos, ¿no? O sea, lo que ha pasado aquí. Alemania en un crecimiento sostenido durante todos estos años. También ha sido un sitio de valor refugio para todos los inversores europeos. Pero bueno, aquí la leche que nos hemos metido es importante. Ahora, también el rebote va bastante bien, ¿no? Como se puede ver. Hipotecas concedidas sobre vivienda. A la izquierda el número de hipotecas y a la derecha la cantidad media del ticket, ¿no? De la hipoteca, ¿no? Entonces vais viendo un poco también cómo ha ido la cosa, va yendo bien, pero el número de hipotecas totales sigue siendo pues, de épocas de crisis. Fijo y variable. El variable estaba en el 100% y ya va bajando hacia el 60% y el fijo estaba casi en el 0, en el 40%. Bueno, esto ya... Bueno, de todas maneras, yo creo que hay que estar tranquilos porque tenemos aquí a un presidente que es estupendo, que nos, ya miráis ahí, le veis ahí cómo lo admira la ministra, lo mira así como diciendo, contigo no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, pues como parece que vamos a tener Pedro Sánchez para rato, tal y como dicen las encuestas, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, con lo que, a vuestra disposición para lo que queráis preguntar, hablar, profundizar. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí creemos que el mercado es un proceso de descubrimiento, de descubrir las mejores oportunidades, y creo que con las leyes pasa un poco lo mismo, ¿vale? Y creo sobre todo que con las leyes es lo mismo, sobre todo en cuestiones técnicas que no están muy politizadas. Entonces realmente no entiendo digamos, como afán centralizado, de hacer una única ley para todos, ¿sabes? Es como... Pues me refiero, a mí me gusta mucho Bastos, el ejemplo que pone, que lo digo varias veces, que básicamente es, imagínate que en todo Madrid o en todo el Escorial hubiera solo un bar o una cafetería. Pues tendrías un solo menú, tendrías un horario, tendrías un ambiente, pues a lo mejor te tendría que cambiar. Y además creo que hacer solo una única ley lo que te impide es que se creen oportunidades, es decir, puedes hacer una ley para la Comunidad de Madrid, que será buenísima, porque es la mayoría, los liberales. Pero puede el día de mañana que no. Y por eso creo que la competencia debería estar transferida a entes muchísimo más pequeños, para que se generen más oportunidades. Entonces, quiero que me justifiques un poco el por qué tú confías más en esa ley central y no pues eso, en la descentralización y en decisiones más pequeñas y más compactas, ¿no? Bueno, yo creo que es una discusión que yo creo que no tiene fin, ¿no? Cada uno pensamos de una manera.
y hay argumentos en los dos lados para defenderlo, ¿no? Yo, o sea, lo que tú dices está muy bien, pero es que llegados al extremo podríamos decir, ¿por qué no me hago yo mi propia ley? Sí, es que, o sea, yo me hago la mía, pero tú tienes la tuya, y entonces, claro, entonces, o sea, dices, ¿cuál es el nivel no, sí, es que efectivamente razonable? En España, que no dispones tú de tu propiedad, dispone el político. Dispone el político de tu propiedad, no tú. Yo, mira, sí te voy a decir una cosa. Yo he trabajado en el mercado del suelo en mi época profesional, pues lo que más, ¿no? Y entonces sí te puedo decir que para mí es un carajal y un drama y un fastidio tener que ir a, no sé, a la Comunidad Valenciana, a Andalucía, no sé qué, a ver terrenos y a ver operaciones, y que en cada sitio, o sea, es que a veces no se parece a lo de Madrid, ¿no? O sea, es que de verdad es un problema, ¿no? Que no haya una... O sea, tú en mercados financieros, tú sales o sea, operas en Londres o en Nueva York o en Madrid y al final es todo muy parecido, pero es que en esto, de verdad, que es que no os imagináis las particularidades que hay, ¿no? Y luego no te digo nada ya si metes, como te pasa, que llegas a Barcelona y el Plan General de Ordenación Urbana está en catalán y no está en versión castellano. Y es que es lo que es. O sea, y no cabe interpretación distinta, ¿no? O si no te digo nada en algún pueblo pequeño del País Vasco, di que ya no vas a esos sitios, ¿no? Pero bueno, pues te están un poco también echando. Yo creo que el tamaño de España es relativamente pequeño, ¿no? Y luego fíjate que al mismo tiempo estamos siempre hablando de la unidad de mercado, porque es que sería buena la unidad de mercado, queremos hacer mercados más amplios, intentamos hacer legislaciones que sean paneuropeas, que eso se supone que nos facilita el comercio y oye, no, si para ser médico te exigen cosas distintas en Madrid y en Grecia y en Alemania y tal, pues no podría haber movilidad laboral. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que, y yendo un poco al tema de los apartamentos turísticos, de verdad que hay muchas, o sea, cada región ha hecho lo que ha querido. Y pues vale, pues no pasa nada, uno coge la ley del local, se la estudia y al final acaba haciendo pues lo que tiene que hacer, pero yo creo que sería mucho mejor tener leyes sencillas para todos. A lo mejor estás pensando más en la competencia fiscal, ¿no? Que yo creo que eso es un poco también el debate que hemos hablado en estos últimos tiempos, de decir, oye, tienes un partido socialista a nivel nacional que te va a freír a impuestos y dices, por lo menos tengo el oasis madrileño, ¿no? Bueno, pero también existía antes, o sea, antes en Andalucía era siempre al revés, ¿no? Tenías a lo mejor posibilidad de tener PP en España o un partido, digamos, de centro-derecha, pero en Andalucía toda la vida ha sido partido socialista. Entonces, pues no sé si es bueno tener, o sea, no sé. Al final, pues es lo que te digo, ojalá pudiéramos regular los de mi barrio, los impuestos, claro, porque claro, seguro, fíjate, yo decía, yo vivo en el distrito de Barajas, ¿no? Y Barajas seguramente, si nos unimos con los de Hortaleza, seríamos el distrito más rico de España, ¿no? Porque tenemos IFEMA y tenemos el aeropuerto, que son seguramente las dos empresas que más dinero generan en Madrid de lejos. Pues bueno, ponemos una barrera, un muro trampiano alrededor del distrito y decimos, aquí no pasa nadie, ¿no? Porque podemos vivir de no trabajar, porque de los ingresos que tendríamos fiscales, ¿no? Pues no sé, ¿no? Yo soy partidario, yo he conocido, o sea, yo tengo edad para haber conocido España antes del sistema autonómico, era pequeño, pero lo he visto, ¿no? Y yo lo que sí he notado es que ahora hay más barreras en todo, o sea, y además yo vengo de una provincia que es fronteriza, con comunidades, Soria, una provincia pobre, en Castilla-León, y que frontera con La Rioja, frontera con Aragón, frontera con Castilla-La Mancha, y antes era todo uno, y ahora notas, o sea, que cada cosa es distinta, desde la gestión del turismo a a las carreteras, a un convenio que hay que hacer entre agricultores que están rayando las dos provincias, es decir, todos son problemas, ¿no? Yo creo que luego vamos, oye, ¿por qué no hay una licencia de caza única? Todo el mundo lo entiende y le parece razonable. ¿Por qué no hacemos una sanidad donde el historial médico sea compartido en todas las comunidades? Y, joder, eso todos lo entendemos, ¿no? Pues yo creo que tenemos que ir más por ahí, ¿no? Vamos, pero en fin, que también entiendo tus razones, y además, oye, pues a veces también lo creo como tú, Sí. Hola. ¿Qué tal? Primero que nada, agradecerle porque yo no sé ustedes, pero el solo hecho de que un político esté como que en este tipo de foros y respondiendo con razón de causa, sus decisiones me parece que en mi país sería un ejemplo y un tanto histórico. Y yo creo que incluso las personas que no somos de España,
podemos aprender un poco de su experiencia. Sí. Entonces, le quería preguntar, porque a pesar de que nosotros solemos importar un montón de cosas en Guatemala, incluso las burbujas y los ciclos económicos de Estados Unidos, por ejemplo, por primera vez en los últimos años hemos estado teniendo una conversación muy interesante en el debate público relacionada con una inflación de precios en el sector inmobiliario que es insostenible y que se debe a factores endógenos, que no necesariamente son estatales. Se debe a factores como hablan algunos, el narcotráfico y el lavado de dinero. Entonces, lo que le quería preguntar era si hay diferentes tipos de burbujas en el sector inmobiliario y cómo los motivos de estas burbujas pueden llegar a impactar en el diferencial de precios y cómo eso puede también impactar en cómo se desarrolla el proceso de corrección económica. Bueno, claro que hay varios tipos de burbuja, por supuesto, ¿no? Yo, fíjate, esto que hemos comentado antes de entrar, y me has comentado el tema del narcotráfico allí en Guatemala, cómo está afectando al precio, ¿no? Y que efectivamente cuando de repente hay una concentración de demanda determinada en un mercado que a lo mejor no es muy grande, porque claro, también depende del tamaño del mercado. Quiero decir, en Londres, bueno, pues de todos es sabido que las grandes fortunas con origen dudoso o no dudoso de Asia, de Rusia, de tal, pues todo el mundo compra en Londres, ¿no? Eso está generando, pues no sé si es una burbuja, ¿no? Al final Londres es la ciudad pues más deseada por los inversores a nivel mundial, o antes con Nueva York, etcétera. Y bueno, pues pero Londres es muy grande, o sea, Londres no puede, o sea, el precio de Londres no depende de que haya 10.000 millonarios que compran casa allí, ¿no? Al final es un mercado tan enorme y que no solamente dependería de ese... Si mañana se fueran los jeques o los rusos, seguiría habiendo un gran mercado en Londres, ¿no? Sí, se notaría un poco tal, pero seguiría habiendo un gran mercado. A lo mejor en una ciudad como Guatemala puede pasar que no sea así, que un shock fuerte de inversores que son pues del narcotráfico o de la razón que sea, llegan a esa ciudad y es que, claro, pues igual, o sea, rompen los esquemas, ¿no? Claro, para mí eso es muy peligroso, porque eso afecta ya a la gente normal, ¿no? Es decir, cuando, como te decía un poco antes en Madrid tienes un par de distritos donde se concentra el comprador, digamos, pues en la zona del Viso, la zona de los Jerónimos, algo de Chamberí, pues bueno, pues no pasa nada. O sea, tú te vas a vivir a Vallecas y el precio de Vallecas no sufre porque haya un venezolano comprando una casa en Chamberí, ¿no? Pero si sí pasa, si tuviera ese efecto, pues sería un problema que acabaría saltando en algún momento, ¿no? Y que generaría conflicto social. Eso es peligroso. No sé muy bien cómo hacer para que no pase, ¿no? Porque también es difícil, ¿no? Pero realmente eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, te puedes sentir como que te estás enriqueciendo porque ves que tus activos suben de valor y dices, qué bien que vengan estos de fuera, pero hay que darse cuenta. O sea, esto me acuerdo que se decía en la burbuja nuestra, la gente decía, uy, qué bien, vendo mi casa que me costó 30 millones de pesetas, ya la voy a vender en 80, en 90, en 100, ¿no? 600.000 euros. Dices, vale, pero si es que al final te estás tirando piedras a tu tejado, porque el que va a tener que comprar esa casa en un momento posterior va a ser tu hijo. O sea, es la generación siguiente. Y a la generación siguiente, si le pones esos topes de precio, ¿cómo van a poder entrar? Es que no van a poder entrar al mercado de la vivienda. O sea, te estás creando tú mismo un problema, ¿no? Y eso, pues... Aquí no fue un tema de una demanda sobrevenida anormal o inusual. Hombre, yo lo que intentaría, si es sostenido lo que está pasando allí de esa compra de narco, yo lo que haría es desarrollar urbanísticamente más la ciudad, o sea, crear más oferta para que de alguna forma, por lo menos, las personas que no pueden acceder a los precios de los narcotraficantes, pues joder, puedan comprar una casa a un precio razonable. ¿Pública? Bueno, pública o no pública, o sea, puedes desarrollar suelo. Y ese suelo ser de gestión privada, ¿no? Pues eso da igual, si lo que importa es que sea pues un suelo donde no te pongan muchos problemas los políticos y no te pongan muchas cargas, ¿no? Muchos impuestos, para que sea barato. Buenas tardes. Muy buenas. Mi compañero ya ha hecho la pregunta que tenía pensada, pero también tenía otra formulada. Es sobre el proyecto Madrid Nuevo Norte. Sí, podría explicar brevemente un poco en qué va a consistir, los plazos a seguir y sobre todo cómo puede explicar que, por ejemplo, durante los 4 años de Carmena solo pusieran trabas y dificultades para el proyecto y que en cuanto casi tomaron posesión, ya por unanimidad se aprobó. Bueno, eso no es exactamente así. Aquí hay un proceso, o sea,
a ver, todos los terrenos dentro de lo que es Madrid, en la zona, digamos, bueno, en toda, porque Madrid ya está todo hecho, con lo cual ya no queda zona, digamos, no urbanizable, como aquel que dice, pero todos los terrenos tienen una ficha urbanística, o un procedimiento, o sea, una ficha urbanística es que en el plan general hay un sitio donde te dice qué se puede hacer en ese sitio y cómo tienes que hacer para llegar a ese destino. Entonces, la ficha que había para esa operación, que ahora llamamos Nuevo Norte, pero siempre se llamó Chamartín, era la prolongación de la Castellana, que es el nombre oficial, fue una ficha que se fue cambiando a lo largo de los años, porque a los políticos les parecía interesante cargar, o sea, es decir, cuando tú desarrollas un ámbito, tienes un coste también. O sea, cargas con los costes, digamos, de hacer las calles, de hacer la parada de metro, te toca todo, ¿no? Te toca hacer todo como desarrollador de suelo. Entonces, en los años de Luis Gallardón, se le ocurrió que ¿por qué no hacer esto y por qué no hacer esto otro? Y por qué? Oye, ¿quién va a pagar todo eso? No hay problema. En vez de tener un coeficiente de edificabilidad del 1,1, le subo al 1,5. Y con ese diferencial, que van a ganar más dinero en la promoción, pues que paguen los promotores del suelo. Y eso era la tónica. Entonces llega Carmena con todo el procedimiento ya muy avanzado, porque la época de Gallardón queda muy lejana, era ya años de Ana Botella, y el procedimiento estaba bastante, o sea, podía haberlo aprobado Ana Botella, lo tenía prácticamente para firmar y se echó para atrás en el último momento. Dicen que porque Esperanza Aguirre le dijo que no lo hiciera para llevarse ya los honores cuando ella fuese la alcaldesa, que luego no fue. La cosa es que llega Carmena y dice, bueno, llega Carmena no solamente Carmena, llega ella con todos sus anticapitalistas, los no sé cuáles, o sea, hay un montón ahí de tribus que odian el suelo, odian el urbanismo, odian al Banco Bilbao Vizcaya, odian todo. Y entonces, pues bueno, pues intentan hacer, primero paralizarlo. En parte con razón, porque también decían, es que esto se ha ido cargando con los años. Bueno, pues sí, pero se aprobó en su momento con su plan general, con su modificación del plan general, y eso es ley, o sea, no. Pero bueno, en cualquier caso puedes tener razón a querer una ciudad distinta a la que tú tienes, ¿no? Entonces, el problema de todo esto es que al final se impuso una visión, que es la de José Manuel Calvo y Carmena, que es la visión más light, ¿no? Son los menos podemitas, digamos, ¿no? Los menos radicales. Pero para llegar a su versión tuvieron que negociar y pegarse con sus diferentes tribus, hasta que ya hubo uno que rompió, que fue Sánchez Mato, que se montó por su lado, que precisamente fue por este asunto, ¿no? Pero cuando lo consiguen ya es muy tarde, ya no da tiempo a acabar el proceso. Negocian con el Banco Bilbao, el Banco Bilbao le parece correcto lo que les piden, o sea, hay un toma y daca, cedo aquí pero gano allí. ¿Qué me quitan? Le quitan hacer las infraestructuras. Te quito edificabilidad, pero también te quito los costes de hacer infraestructuras, con lo cual pues me sale rentable la operación. Las tenemos que pagar los madrileños, eso sí. Y ya el proceso se acelera, pero no da tiempo, porque los plazos son los que son y el urbanismo es todo lentísimo, ¿no? Y eso, aunque todo el mundo quiera, pues luego va como va. Y cuando estaba a punto de tal, pues llegó las elecciones y no dio tiempo. Entonces, cuando vuelven de elecciones, estaba todo ya hecho, estaba informado, estaba tal, estaba cual, lo único que faltaba era votar. Quiero decir que si en vez de las elecciones en el mes de abril o cuando fueron, en mayo, hubieran sido en julio, se hubiera votado antes de julio y se hubiera sacado también por unanimidad, seguramente. O sea, al final todo el mundo lo que quiere es sacar esa operación, porque es suelo para la ciudad, es modernizar la estación de tren, es darle una oportunidad o sea, Madrid no ha tenido una gran actuación en los años 90 y 2000 como han tenido otras ciudades, ¿no? Y esto para Madrid puede ser un verdadero escaparate de futuro, ¿no? De hacer una estación súper emblemática, una zona de oficinas también muy emblemática, y yo creo que se va a hacer, ¿no? Que va bastante bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, José Luis. Como habéis visto ustedes aquí, las horas de comida son más justas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias.